La palabra de ayer, el evangelio del día de ayer, terminaba diciéndonos que Jesús decía, ¿no? Rogaba al Padre para que hubiera más obreros en la mies. Hoy vamos a ver un poco entonces cómo Jesús llama a 12 de esos obreros, digamos, de esos discípulos, para constituirlos apóstoles y por lo tanto heraldos del evangelio, ¿no? Misioneros. Y otra vez quisiera detenerme en los gestos de Jesús, en el corazón de Jesús tan tierno, tan amable, tan dedicado por la humanidad, que convoca a 12 discípulos para que lo ayuden en la misión. Dios no quiere hacer la misión él solo, como si fuera Rambo, no sé, Misión Imposible, sino que invita al ser humano a ser parte de su plan de salvación. Él conoce lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros y sabía lo que había en el corazón de cada uno de sus discípulos, a los que entonces llama, invita, convoca a evangelizar, a anunciar la buena noticia. Y a nosotros también nos llama Jesús, ¿no es cierto?, a ser parte del plan de salvación, no solo personal, podríamos decir, sino de toda la humanidad, porque todos los cristianos, todos los católicos, estamos llamados a anunciar el evangelio con nuestra vida y de una manera también, explícita e implícitamente, ¿no? Y como siempre me gusta, sobre todo para esta temporada, hablar del matrimonio, ¿no? Tenemos la certeza de que fue Dios el que nos presentó como matrimonio cuando uno busca a la ayuda adecuada, cuando uno busca al cónyuge, al esposo, a la esposa, con Dios, cuando uno tiene un discernimiento, cuando uno tiene el corazón en el corazón de Cristo. Bueno, tenemos la certeza de que es Dios el que nos permitió que encontráramos al amor de nuestra vida. Ojo, y no lo digo como algo cursi, ¿no? El amor de nuestra vida, obviamente, en primer lugar es Dios, ¿no? El mismo Jesús, el que nos enseñó a amar, el que nos permite, en todo caso, que amemos. Y amar a Jesús a través de nuestra esposa es lo perfecto para el que tiene vocación al matrimonio. Entonces, si estamos llamados al matrimonio, bueno, estamos llamados a amarnos mutuamente y a amar a Cristo en el cónyuge, ¿verdad? Y entonces a los matrimonios Dios nos llama como matrimonios a ser testigos del evangelio. Y yo me imagino la alegría en el corazón de Jesús cuando llama a los 12 discípulos, ¿no? Uno a veces lee la palabra y bueno, Jesús llamó a los 12, punto. Bueno, sí, pero ¿cómo los llamó? ¿Se imaginan los gestos de Jesús en el momento en el que llama a esos 12 discípulos que van a ser tan importantes? La alegría que debería tener en el corazón Jesús, no digo una alegría exaltada, no una alegría como vive este mundo, ¿no? Medio descontrolada. Una alegría sencilla, la alegría de como cuando te vas a juntar con amigos, no sé, a ver un partido, cuando te vas a juntar con tus mejores amigos a compartir un asado, a lo que sea, ¿no? Voy con una alegría en el corazón, una alegría muy grande. Y esa alegría que Jesús tenía en el corazón cuando llama a los 12, y yo me imagino que se los quedan mirando como son ellos, ¿no? No la pifié, digamos, obvio, porque es Jesús, pero digo, son ellos. Bueno, también pasa cuando Jesús nos llama a nosotros, te llama a vos con tu esposa, ¿no? Imagínate que vas al encuentro de Jesús con tu esposa. Podemos pensarlo cuando vas con tu esposa a misa, a adoración, cuando haces la oración matrimonial con tu esposa, momentos en los que vas al encuentro con Jesús. Y por eso me gusta insistir en que los matrimonios tengamos nuestro espacio de oración matrimonial, ¿no es cierto? Porque Jesús es el que nos unió, el que nos presentó, y está buenísimo ir al diálogo con Él diariamente. No sabemos cómo estaban los discípulos antes de encontrarse con Jesús,
no sabemos cómo estaban ellos. Pero bueno, podían estar muy bien entre ellos, entre los 12 que por ahí ya se conocían, o podían estar mal, más o menos, venían de distintas realidades. Y nosotros también podemos, no hace falta pensar siempre que nos vamos a encontrar con Jesús en el matrimonio, en la oración matrimonial, pues estamos mal. No es que Dios propone, el llamado de Dios no es a estar mal con tu esposa o con tu esposo. El llamado de Dios es a disfrutar del matrimonio, por eso lo creó, no lo creó para pelearte. Pero bueno, de eso vamos a hablar en otros momentos por ahí. La cuestión es que vos venís con el corazón como estés, cansado del día de trabajo, cansado de todo lo que tuviste que hacer también con los chicos, lo que sea, y surge el hondo anhelo, igual que le surge a tu esposa, de tener un encuentro con Jesús. Y es Jesús el que lo llama y el que posibilita este encuentro. Viene el subte, perdón, la corridita, pero seguimos anunciando. Uy, está a oscuras este subte, me parece que no anda. Bueno, esto es muy raro, el subte está a oscuras, pero paró igual en la estación. Bueno, así que Jesús nos llama como matrimonio también a encontrarnos con Él, y le encanta que nos encontremos con Él. O sea, Jesús está ahí en la Eucaristía, por ejemplo, o en la adoración, que también es la Eucaristía, pero esperándonos con esta misma alegría con la que esperó a los 12 cuando los envió a misionar, como dice la palabra de hoy, que es Mateo 10, del 1 al... Bueno, lo dejo anotado acá porque no me lo acuerdo ahora. Entonces Jesús convocó a sus 12 discípulos, dice la palabra, y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros. Parece que está saliendo mal yo hablo y me parece que sale en otro ritmo lo que estoy diciendo. Jesús les da el poder de expulsar a los espíritus impuros, de curar las dolencias y enfermedades. Y a nosotros, en esta temporada, especialmente pensando en el matrimonio, también nos da cierto don de entregarnos por amor, o sea, nos da el don del amor, de entregarnos por amor a nuestra esposa, y en esa entrega de amor también nos entregamos, como dice, cuando nos casamos, ¿no? En la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, hasta para siempre, ¿no? Y tal vez no tengamos la posibilidad en ese sentido de curar físicamente a nuestra esposa, pero sí de acompañarla en sus necesidades, de estar siempre con ella, en definitiva, de estar siempre juntos. Y cuando estamos frente a Dios, seguramente somos ayuda adecuada en Dios para sanar aquellas heridas de la historia mutuamente, ¿no? Jesús, a través de nuestra esposa, nuestro esposo en el caso de la mujer, sana las heridas de la historia. Podemos ser instrumento de Dios para la sanación de nuestra esposa. Y si bien no expulsamos demonios de la manera, hablando de exorcismo, pero sí podemos también ser instrumento de liberación de todas aquellas cosas que tienen cautivos, en todo caso, el corazón de nuestra esposa, o en el caso de ella, nuestro corazón. En los cuentos clásicos, cuando la princesa está cautiva en la torre más alta del castillo, en realidad el dragón representa al tentador, ¿no? Muchas veces los miedos, las heridas de la historia. Entonces nosotros podemos ser motivo de sanación y de liberación para nuestra esposa y para nuestros hijos, porque Dios en definitiva quiere sanar y liberar todas las historias, todas las heridas históricas que tenemos. La herida, por ejemplo, de haber sido, no sé, alguien sobreprotegido, o de otra persona no haberse sentido nunca amada, amado. La herida de haber sido siempre rechazado, rechazada, de pensar que uno era feo, fea, o bueno, cosas que quedaron marcadas y que con el amor de Dios a través de nuestro cónyuge
podemos salir adelante. Bueno, y por qué no, puede llegar a darse también una sanación física o una liberación realmente de exorcismo, obviamente recurriendo a los que hacen estas cosas, pero digo, ¿cuántas veces hay ataduras de la historia familiar que necesitan recurrir a sacerdotes o obispos especializados en estas cosas, ¿no? Y a veces se da cuando uno está casado, que empieza a registrar estas cosas de mejor modo. Porque como decíamos en la primera temporada, Dios nos soñó libres, Dios nos quiere libres de verdad. Bueno, en la palabra obviamente van nombrando a todos los discípulos, ¿no? A los apóstoles, y cada uno venía con sus características. Y algo que a veces piensa la gente en esta época es que porque cada uno tenía sus características, permanece de la misma manera, ¿no? Entonces se nos quiere hacer creer que está buenísimo estar adentro de la iglesia sin cambiar nada, así como estamos. Cuando en realidad siempre que Jesús se acerca a alguien, se inicia un proceso de conversión. Ese mismo corazón que llama a los 12 y que nos llama a todos, cuando nos encontramos con Él, se inicia un proceso de conversión. Podemos pensar sencillamente en Mateo, que antes de llamarse Mateo se llamaba Leví y era publicano, cobraba los impuestos a su propia gente para Roma, por eso eran tan poco queridos los publicanos, ¿no? Porque eran pecadores públicos que cobraban impuestos al pueblo judío para dárselo a los romanos. Leví no sigue siendo Leví ni cobrando impuestos, sino que se encuentra con el corazón de Jesús, que lo llama y pasa a llamarse Mateo y deja el pecado de lado. Nosotros también, cuando nos encontramos verdaderamente con Dios, estamos llamados entonces a un proceso de conversión, a dejar todo lo que nos hace mal, lo que le hace mal también a nuestra esposa, en el caso, ¿no?, hablando del matrimonio, para poder alcanzar la santidad. Obviamente los discípulos permanecen siendo diferentes unos con otros, pero dentro del plan de Dios, dentro de lo que estaba bien, no dentro del pecado. Entonces, no es que Dios quiera que todos seamos clones iguales, pero tampoco nos invita a permanecer en el pecado. Tenemos nuestras diferencias siempre de la mano de Jesús, de la gracia de Dios. Haciendo un paréntesis, lamentablemente a veces hay espacios de iglesia que o nos proponen una diversidad absoluta, como si no fuéramos católicos, o una homogeneidad absoluta, que no importa tampoco a veces el pecado, pero tenemos que ser todos iguales, hablar igual. Bueno, Jesús entonces nos llama también con nuestras características, por ejemplo, no sé, si sos músico, si sos escritor, si sos abogado, si sos médico, si sos de hablar más, si sos de hablar menos, con todo lo positivo que podemos tener de diferente, incluso dentro de nuestro matrimonio, por lo cual siempre se complementa el que es de una manera con el que es de otra, y nos envía también a la misión. Y es curioso que Mateo nos cuenta, el Evangelio de San Mateo, que a los 12 Jesús los envía a buscar a las ovejas perdidas del reino de Israel, ¿no? Dice, a ellos les dice en primer lugar que no vayan a regiones paganas ni entren en la ciudad de los samaritanos. Obviamente después Jesús va a extender la misión a esos pueblos, pero dice esto, no vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pensaba, claro, nosotros como católicos y como matrimonios católicos también estamos llamados, además de anunciar a los pueblos paganos, quizás en un primer momento, anunciarnos a nosotros mismos, porque muchos católicos no saben cómo vivir el matrimonio como Dios lo propone. ¿Y cómo lo propone Dios? Como una entrega de amor absoluta
por la mujer que está a nuestro lado. Quizás después de haber convertido o reconvertido a unos cuantos matrimonios católicos que por ahí no conocían la profundidad del sacramento, ahí sí vayamos a anunciar con más fuerza a los que viven directamente otra cosa totalmente distinta. Bueno, les dice que proclamen la buena noticia diciendo que el reino de los cielos, el reino de Dios está cerca. Nosotros también estamos llamados a vivir el reino de Dios en nuestro matrimonio, en nuestra familia, y a proclamarlo hacia afuera. Esa buena noticia de salvación es que justamente el matrimonio, la familia y en general todos los espacios están llamados a vivir como Jesús propone. No estamos llamados a vivir como propone el mundo. El mundo muchas veces propone que la gente sea enemiga de la gente, entonces pone al esposo en contra de la esposa como algo normal, al yerno en contra de la suegra, al profesor en contra del alumno, como si fuera natural, como si fuéramos enemigos naturales. Y la propuesta de Dios no es esa en absoluto. Y acá hay algo muy lindo, que es que Jesús nos llama porque nos conoce, porque sabe todo lo bueno que puede hacer con nosotros, en lo personal y como matrimonio, ¿no? Siempre hay como una misión matrimonial que obviamente es principalmente a formar una familia y llegar a la santidad, pero también hay una misión evangelizadora detrás de cada matrimonio que busca caminar a la santidad como propone el Señor. Y Dios conoce tu corazón, conoce el corazón de tu esposa, y esto que hablábamos de que nos envía también a expulsar los demonios, digamos, ¿no? Del otro, ¿no? De tu cónyuge, tiene que ver también con todos los vicios que se nos pueden ir pegando al alma, y que con la entrega de amor por el otro, eso puede cambiar, ¿no? La entrega de amor que hacemos por nuestro cónyuge puede ayudar a nuestro cónyuge a salir de todos esos vicios y pecados que lo alejan de la santidad. En la palabra Dios dice, ¿no? Jesús dice en la palabra, San Pablo, pero digo, es la palabra de Dios. Esposos amen a sus esposas como Jesús se entregó por amor a la iglesia. Entonces, si nos entregamos por nuestro cónyuge como Jesús por la iglesia, entonces vamos a poder hacer que los dos alcancemos la santidad. Y está buenísimo que cada uno pueda ir reconociendo los vicios y pecados que tiene para poder ofrecerlos por amor al otro. Por ejemplo, si soy súper orgulloso y me creo mejor que mi esposa, la próxima vez que me salga a ser súper orgulloso, decir, bueno, Jesús, renuncio a esto y te lo ofrezco por mi esposa para que se salve. Y lo curioso del caso es que en realidad nos terminamos salvando los dos, por la entrega mutua y porque uno va renunciando a todas las cosas que le terminan haciendo mal. Y los demonios que se nos pueden pegar, digamos, los vicios, la ira, ¿no? Yo renuncio a la ira por amor a mi esposa. La lujuria, la pereza, pecados capitales y no capitales que se nos van pegando, ¿no? Ahora, qué lindo esto de ir en busca de las ovejas perdidas, ¿no? De los matrimonios perdidos, porque si muchos matrimonios católicos con el sacramento instituido volvieran su corazón a Dios, volvieran de todo corazón, realmente podríamos prender fuego el mundo, digamos, ¿no? Ahí sí podríamos ir con todo a evangelizar las naciones paganas, como dice la palabra. Por eso es lindo cuando se reúnen, ¿no? Como se reúnen los matrimonios. Me gusta esta idea. Yo siempre digo, nosotros tenemos un grupo de matrimonios amigos desde que éramos todos novios, que se llama la Comunidad del Anillo, desde que nos casamos. Pero qué lindo cuando los matrimonios viven a fondo el sacramento, buscamos vivirlo a fondo, buscamos la santidad y nos reunimos, ¿no? Entonces hacemos comunidad. Y en ese hacer comunidad de comunidades hacemos iglesia
Y en ese hacer iglesia, bueno, terminamos yendo de 2 en 2 a evangelizar el mundo. Ahora fíjense qué curioso, perdón mis pelos, lo digo porque me voy viendo y digo, ya me lo tengo que cortar enseguida ahora que sí se acaba el frío. Ahora miren qué curioso que cuando algunos discípulos se encuentran con el amor de Jesús y con la conversión, Jesús les cambia el nombre, ¿no? Les da un nombre de misión. Leví, que era publicano, que era pecador público, pasa a ser Mateo. Simón pasa a ser Pedro. Y entonces, ¿esto qué nos dice al corazón? Bueno, cuando nos empapamos de la gracia de Jesús, cuando buscamos vivir en santidad, algo de nuestra propia identidad cambia y se santifica, ¿no? Y entonces, cuando estamos casados, de cara a Jesús, ya no nos suena tan raro ser el uno del otro, ¿no? Esto que antes se cambiaban el apellido y que en la cultura moderna está como re mal visto. Y uno, claro, incluso yo viniendo del palo que vengo, muchas veces no es ningún palo terrible, ¿no? Bueno, digo, yo no vengo de ningún palo terrible, pero sí se escucha mucho esto en la cultura, de no ser de nadie, ¿no? Más que de uno mismo. Y en realidad si somos de Dios y si estamos casados, ser el uno del otro nos empapa un poco de la otra persona, ¿no? Así como uno dice, como San Pablo decía, ya no soy yo sino Cristo en mí. También hay algo de esta entrega mutua en el matrimonio que nos permite que nuestro nombre de misión, así como le cambia a Simón por Pedro, sea también pertenecerse mutuamente, pertenecer por amor a la otra persona. Me parece, me conmovía pensar estas cosas, ¿no? Quizás puede sonar raro decir ya no soy yo, sino que también es Tere quien vive en mí, porque no es así tal cual, ¿no? No es exacto eso, se puede dar a mala interpretación. Pero sí decir, bueno, ya no soy simplemente Álvaro, sino que soy de mi esposa, ¿no? Y qué lindo esta comunión de bienes, que no es solo bienes materiales, sino bienes espirituales, ¿no? Eso es también el matrimonio. Y desde ahí estamos enviados entonces a misionar, ¿no? Desde ahí Jesús nos llama a encontrarnos con su corazón, como siempre digo, muy tierno y amoroso, que es el que nos presentó, que es el que late en la Eucaristía, que es el que nos reúne en la oración matrimonial, para ser plenamente el uno del otro en Jesús. Bueno, que Dios los bendiga, me voy a rezar acá a la Virgencita siempre antes de llegar a casa. Nos vemos, si Dios quiere, mañana o en estos días.